Bien, vamos a ver el cuarto orden. En realidad nos faltan ya, después de este, solamente 3 clases. Este es un orden un poco corto y donde el orden Filaroidea, eh, a diferencia de los otros órdenes, ya va teniendo otras características. Vamos a hacer un resumen rápido. El primer orden, Ascaroidea, era huevo sin segmentar. El segundo, Strongyloidea, era huevo segmentado. Y el tercer orden, Espiroidea, era huevo larvado. Entonces ahora toca que cambie a, ya no hay más opción, aquí ya las hembras van a ser vivíparas. Las hembras ya van a eliminar directamente la larva 1, entonces ha ido cambiando, ¿no? Que es una de las características más o menos por las cuales se lo divide los órdenes. Sin segmentar, segmentado, después larvado y ahora toca hembras vivíparas. Dentro de este orden Filaroidea nos interesa básicamente una familia y un género, aunque hay otros géneros importantes a nivel mundial, pero principalmente en humanos. Seguramente ustedes han escuchado hablar de el Dracunculus, que es el famoso Loa Loa, y bueno, y el que hizo famosa la ivermectina, pues, ¿no? Es el género con el cual se utilizó masivamente la ivermectina, que ahora, bueno, con esto del COVID se hizo mucho más conocida a nivel mundial, pero con esos antecedentes de que esta droga se la comenzó a utilizar en humanos para controlar unas enfermedades y mediante las cuales pues se ha ido popularizando su uso a nivel mundial. Hay enfermedades que obviamente han sido muy, muy comunes, que tienen mucha influencia a nivel mundial. Son enfermedades de, de humanos, como la famosa la ceguera del río, ¿no? Con la que la utilizaron prácticamente hace más de 20 años a la ivermectina, la famosa ceguera del río producida por la Onchocerca volvulus, que hay mucho en el África y también en Centroamérica, hasta Colombia inclusive. Entonces, dentro de esto, como les digo, de todos los del orden Filaroidea, para nosotros en veterinaria hay solamente una familia importante, porque hay otros que están en animales, pero a diferencia de que no son patógenos. Entonces, si comenzamos con el orden Filaroidea, las características que están en cavidades y están en órganos, en este caso va a estar en el corazón, su característica principal es esta, son filiformes. Filiforme viene de hilo, ¿no? Que son largos y delgados en forma de hilo, de ahí viene lo de filiforme. Esa es la característica de estos parásitos. No tienen muchas características morfológicas, la principal, como le digo, es filiforme, delgado, en forma de hilo. Tienen una boca muy pequeñita, no tienen labios. Recuerdan que el primer orden tenían 3 labios, el segundo, los Strongyloidea, tenían boca armada, con dientes, lancetas, placas. El tercero, el orden Spiruloidea, tenían 2 labios y estos no tienen labios, tienen una boca muy chiquitita. El ciclo evolutivo en todo esto es indirecto. El hospedero intermediario siempre va a ser un artrópodo hematófago. Básicamente los hematófagos sabemos que son los que se alimentan de sangre y los más comunes a nivel mundial pues vienen a ser los mosquitos y algunas moscas hematófagas, ¿no? Que tenemos en las zonas tropicales. Tenemos muchos de estos hospederos intermediarios o vectores biológicos, como se llaman, y por eso es que, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estas enfermedades son tropicales. ¿Por qué? Porque necesitan un hospedero intermediario que es un hematófago que normalmente casi no hay en zona fría. Por eso no hay dengue, no hay mayaro, no hay filariasis en el altiplano. Acá en Bolivia, digamos, son enfermedades netamente para la zona tropical y subtropical, ¿no? Amazónica, ¿no? Y las hembras son vivíparas, dijimos que eliminan directamente la larva 1, y esas larvas ya no les llamamos larvas, les llamamos microfilarias. ¿Y qué significa microfilaria? Significa una filaria microscópica. Ellos son filaridios, se llaman los filaridios, dicen, ¿no? Y filaridio venía de filiforme, de forma de hilo. Entonces, quiere decir que son filaridios microscópicos. Por eso se llaman microfilares. Ya no decimos normalmente
larva 1, larva 2, larva 3, 4, 5. Decimos microfilaria 1, microfilaria 2, y así hasta microfilaria 5, y después se vuelven adultos. ¿Ya? La larva infectiva siempre va a ser la microfilaria 3, que se desarrolla dentro del hospedero intermediario, que normalmente lo hacen en general en el aparato digestivo de los hospederos intermediarios, pero el mecanismo de transmisión de todo es por inoculación. ¿Qué significa por inoculación? Como son hematófagos, ellos al picar lo van a inyectar, lo van a inocular al parásito. Lo mismo que hacen con otras enfermedades que son bacterianas, son víricas, ¿no? Como el caso del dengue, que es muy común para nosotros aquí, el mayaro, chikungunya. Las garrapatas también con el tema de las babesias, con el tema de anaplasma, de Ehrlichia. ¿Y por qué lo transmiten ellos a través de su aparato bucal? Porque todas las larvas, cuando ya son infectivas, en estos casos de los nematodes, las larvas migran a las glándulas salivales. Todos los hematófagos tienen glándulas salivales. ¿Y para qué les sirve su saliva? Su saliva de todos los hematófagos tiene dos características fundamentales. La primera es que es anestésica y la segunda que es anticoagulante. Entonces, el hecho de que sea anestésica, básicamente la picadura no va a doler, ¿no? Ya lo explicamos también el otro día cuando hablábamos de la mosca Stomopsis calcitra. Y ellos, antes de picar, primero liberan saliva y luego succionan la sangre. Entonces, al liberar esa saliva, ellos van anestesiando y ahí es que se escapan las larvas y caen e infectan al hospedero y se transmiten las enfermedades. El género para nosotros se llama dentro de la familia Filaridae. No damos característica a la familia porque es un solo género. El género se llama Dirofilaria immitis. La tenemos acá en Santa Cruz. Antes la prevalencia era alrededor de un 10%. Ahora ha bajado muchísimo. Después vamos a explicar por qué. Pero nuestra prevalencia ahora es muy, muy baja. Este parásito está en el corazón, principalmente en ventrículo derecho y en la arteria pulmonar de los cánidos, ¿no? Perros, zorros, lobos, y también puede estar en el hombre, y se han encontrado en algunas especies como los lobos, los leones marinos y algunos otros más se han encontrado, pero básicamente es un parásito de los cánidos, perros, zorros, lobos, y ocasionalmente en el hombre está muy difundida en América, desde Estados Unidos hasta Bolivia y un poco más abajo, donde hay zonas tropicales, en realidad donde hay mosquitos, ¿no? Donde hay mosquitos es donde hay, ustedes saben que en el sur de Estados Unidos, principalmente en el estado de Florida o de Florida, como quieran llamarle, donde está Miami, hay los famosos pantanos, ¿no? Donde hay mucho mosquito y ahí hay bastante este parásito, la Dirofilaria immitis. Es muy común allá. Y allá fue que como hicieron los primeros tratamientos para perros con la droga, que es la droga estrella a nivel mundial ahorita, ¿no? Peor con el COVID, que es la ivermectina. Fue un trabajo muy, muy grande a nivel mundial que se ha hecho con este medicamento y de esa manera es que cada vez se le descubre más y más propiedades, ¿no? Entonces, estamos todos ahorita con este tema de las ivermectinas y cada vez descubriéndose cosas nuevas, ¿no? Bueno, los machos son bastante grandes, ni que se diga las hembras, imagínense de 12 a 16 centímetros y las hembras hasta 30 centímetros. Prácticamente son parásitos muy grandes para estar en un corazón, en un ventrículo derecho. El grosor es más o menos, creo que todos tienen, es casi como el cablecito, el cable de la parte delgadita de los audífonos estos que utilizamos. Son blancos, son así grandes, muy parecido a este cable, hasta un poquito más delgado, yo diría, un poco más delgado, pero imagínense, 30 centímetros más o menos esto, ya, y más delgadito, y ellos están ahí, los machos hasta 16 centímetros que normalmente miden. Entonces, esas vienen a ser la, ya, esas son las características de este parásito. Después, dentro de lo morfológico, tiene muy poco. Son delgados, como decimos, son de color blanco. eh, y en el extremo anterior, digamos, eh, no sé qué muestra aquí un chat. Ah, ya. Ah, es Andrea que está mal su internet. Dice.
Ya. En el tema de las características morfológicas, en el extremo anterior decimos que tiene una boca muy, muy pequeñita, ¿no? Entonces, que, bueno, no tiene muchas características y tampoco no hay mucho con qué confundirse. Parásito en corazón, delgado, blanco, y bueno, delgadito, ¿ya? Así que, bueno, es muy fácil de poder identificarlo, ¿no? Bueno, el posterior del macho tiene unas características que vamos a ver acá. Ay, yo no sé qué pasa con el PowerPoint. Bueno, en el extremo posterior del macho es incurvado, muy parecido a los otros que habíamos visto, ¿no? Y tiene igual las papilas precloacales, aquí está incurvadito, se nota que viene de una curva. Aquí están las papilas precloacales, aquí están las postcloacales, y aquí es la cloaca, y esta punta que sale es una de las espículas. Tienen espículas asimétricas, o sea, la una sale del cuerpo y la otra se queda ahí adentro, ¿no? Esa es la característica cuando hablábamos de que tenían espículas asimétricas. Y la hembra pues no tenía nada de especial, termina en una punta, no muy roma, o sea, casi en puntita. Nuevamente el extremo romo es el extremo anterior, ¿no? Que redondeadito, mientras que la parte posterior termina más en punta y tiene su vulva, bueno, detrás del esófago, o sea, lleva la vulva adelante, no como los Strongyloidea que veíamos que lo tenía al final, ¿no? Entonces esa es la característica de este parásito, muy sencillo. Eh, Hay otra especie de Dirofilaria que es bueno mencionarla, no es muy común, aparte de la Dirofilaria imiti que está en el corazón, hay una Dirofilaria repens que se llama, que esa se encuentra en tejido conectivo subcutáneo, también está en perros. Y aquí vemos, o sea, es muy difícil encontrarla, verla, porque en el tejido conectivo subcutáneo prácticamente casi ahí no son patógenos. Lo grave es cuando se vienen otros tejidos como en el ojo, y aquí tenemos una dirofilaria en el ojo que obviamente le va a producir un daño al animal y va a llegar a perder la visión. Por suerte, la predominancia es más de la inmitis que de la repen, ¿no? Obviamente, cuando ya se lo encuentra ahí en el ojo, pues el diagnóstico es muy fácil, ¿no? De hacerlo. Ya, entonces serían las dos dirofilarias, la principal la inmitis y en segundo lugar sería la repens. Bueno, aquí vemos una hembra de Dirofilaria immitis, ¿no? Delgada, larga, aquí vemos en el corazón. Miren la cantidad que a veces hay. Es impresionante cuando antes hacíamos las necropsias. Normalmente estos son hallazgos de necropsia que sabíamos tener, ¿no? Cuando hacíamos en cuarto semestre en patología general las necropsias. Ahí sabíamos encontrar mucho, porque también la mayoría de los perros que ustedes saben que se formalizan para hacer el trabajo de disección y anatomía, eran perros callejeros. Y después vino una época del uso indiscriminado de la ivermectina y lo que pasó que fue que sin querer prácticamente casi se la ha erradicado la dirofilaria aquí en Santa Cruz. Por el mal uso de la ivermectina, bueno, como que sin querer queriendo, fueron casi erradicando la dirofilaria y después vamos a explicar por qué. Aquí tenemos otro corazón, están las dirofilarias, ¿no? Ventrículo derecho, bueno, ahí están. Y si no están, si se llena mucho el ventrículo, pues salen y pasan hasta la arteria pulmonar, que es la que sale, ¿no? Ahí tenemos las dirofilarias, ¿no? Pegadas ahí en el endocardio. Acá también un corte lleno de dirofilarias. Son parásitos bastante grandes. Bueno, y esta es la famosa microfilaria, que es la que es una de las protagonistas de estos ciclos, ¿no? Acá vemos una microfilaria directamente en la sangre. Esta microfilaria, estamos hablando de la microfilaria 1, que es la larva 1. Es una muestra directa, aquí la tenemos en una muestra coloreada, ¿no? Con azul de metileno, normalmente se colorea. Y bueno, ahí se ve bastante cosas. Son grandes, miden 380, 400 micras, o sea, con un microscopio y con el objetivo de 10, puedes como ver una víbora ahí dentro del microscopio. Y aquí hay una imagen donde están las partes, ¿no? Que tiene el ganglio nervioso, el poro excretor, ¿ya? Las células excretoras. Aquí hay un puntito que se llama la célula germinal genital, bueno, el poro anal y bueno, y la cola, ¿no? Entonces esa es la estructura general de una microfilaria, generalmente una microfilaria 1, que es la que
la encontramos en sangre, que ahí estamos a ver el ciclo evolutivo. ¿Cómo es el ciclo evolutivo de este parásito? A ver, vamos a asumir que, bueno, los hospederos intermediarios son los mosquitos hematófagos, Aedes aegypti, creo que todo el mundo lo conoce, el Aedes aegypti, porque lo tenemos acá, es nuestro principal vector en el caso de dengue, ¿no? De mayaro, de chikungunya, que hemos tenido eh, epidemias bastante fuertes en algunos años. Antes de la pandemia del COVID también teníamos, ¿no? Serios problemas de dengue, estábamos saliendo del dengue y entramos directo al COVID, ¿ya? ¿Ya? Entonces, bueno, el ciclo es sencillo, hay otros mosquitos, hay muchos mosquitos que pueden ser hospederos intermediarios, pero los más comunes vienen a ser esto, ¿ya? Los más eh, los más comunes son estos y los que tenemos aquí, ¿no? Aedes aegypti, el Anopheles, el Culex pipiens, son de los mosquitos comunes que tenemos nosotros acá en Bolivia, ¿ya? Pero el principal, ya saben, es el Aedes aegypti, que a ese Aedes aegypti básicamente son las hembras la que transmiten, porque los machos son de vida libre. Entonces aquí básicamente la mosquita hembra. Y hay que aclarar también que mucha gente cree que el mosquito pica una sola vez y se muere. Eso es mentira. Si los mosquitos picasen una sola vez y se murieran, pues no transmitirían ni una enfermedad, sería una belleza, ¿no? Porque para que transmitan tiene que primero picar a un enfermo y después ir a un sano. Y un mosquito pica varias veces, ¿ya? Si no, no transmitirían ninguna enfermedad. Bueno, ¿cómo funciona el ciclo? Tenemos varias imágenes bien eh, que explican bien esto. Aquí vamos a partir de que un perro tiene las dirofilarias en el corazón. Esa hembra, ¿qué hace? Perdón, no oposita, ¿no? Esa pare las larvas 1. ¿Y la larva 1 qué hace? Sale del ventrículo derecho, arteria pulmonar, se va al pulmón. Y cuando se va al pulmón, ¿qué va a hacer? No rompe el alveolo. Se tiene que volver a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y salir a todo el cuerpo del animal. Y esas larvas comienzan a circular, las microfilarias están circulando en sangre. Y aquí hay un fenómeno raro, se llama periodicidad. La periodicidad significa que los mosquitos en ciertas horas del día, ellos se localizan en los vasos sanguíneos periféricos. O sea, justo a la hora que hay más mosquitos, a esa hora hay más microfilaria en los vasos periféricos. Y eso es más o menos de esta hora, 5 o 6 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Ustedes saben que es la hora que salen más los mosquitos. En esas horas, adentro del organismo es el mismo. Nadie sabe cómo hacen las larvas para saber que son las 6 de la tarde y tienen que ir a los vasos periféricos, ¿no? Hay otro tipo de enfermedades donde la periodicidad es en el día. ¿Por qué? Porque hay mosquitos que salen más en el día. Entonces la naturaleza es tan sabia y estos parásitos son tan interesantes que ellos se la ingenian y saben cómo está la cosa afuera. Entonces esa es la periodicidad. Entonces el mosquito va a ingerir. ¿Qué va a ingerir? El mosquito va a ingerir sangre, no va a ingerir microfilaria. Al ingerir la sangre, el mosquito también adicionalmente va a ingerir las microfilarias, y las microfilarias se van a venir al aparato digestivo del mosquito. El aparato digestivo del mosquito, el intestino, tiene un eje principal y tiene una especie como unos ciegos, que es como unas saculaciones tiene, que se llaman los tubos de Malpigio. Y ahí es donde esta microfilaria 1 o larva 1 muda a larva 2 y muda a larva 3. ¿En cuántos días se vuelve infectiva? Es muy variable. Hablan de 14, de 10 a 20 días, algunos hablan hasta 32, pero en general se habla, la mayoría de la bibliografía habla de 10 a 14, a 16 días y otros hasta los 20 días. Pero se considera que en la mayoría hasta los 20 días ya la larva es infectiva. Entonces quiere decir que esa mosca vive más de 20 días. Se habla de que una mosca puede vivir unas 8 semanas, más o menos, he estado por ahí viendo 6, 8 semanas. Entonces, en ese periodo, esa mosca va a picar varias veces, ¿no? El mosquito, perdón. En este caso, el mosquito pica varias veces y, bueno, si se infectó y desarrollaron las larvas en su intestino, ¿y cómo las transmite? Ya dijimos,
La larva 3 se va a formar aquí en el aparato digestivo del mosquito, pero de ahí, ¿qué va a hacer esa larva 3? Va a migrar aquí a las glándulas salivales del mosquito. Y cuando el mosquito le va a picar a este perro, le va a inocular en el tejido subcutáneo. No es que se lo introduce a una vena ni a una arteria, no, lo deja ahí en el tejido subcutáneo, porque ellos van metiendo la probóscide y van liberando saliva, y al liberar la saliva ahí que se van a escapar las microfilarias 3, que son las larvas infectivas. La 1 y la 2 no las puede transmitir, ¿por qué? Porque están allá atrás, están en el aparato digestivo todavía. Cuando es larva 3, recién migra al aparato bucal, que son las glándulas salivales. Entonces, esa larva la dejó aquí debajo de la piel, en el tejido subcutáneo, y esa larva ya, ustedes saben, ya hemos visto varios parásitos donde las larvas ingresan por la piel. En este caso no ingresan, son inoculadas, pero esa larva lo que hace es buscar un vaso sanguíneo, y una vez que encuentra el vaso sanguíneo, lo primero que hace es introducirse, y si se introduce, ¿dónde tiene que llegar? Sí o sí tiene que llegar a la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho, y ahí es su casa. Algunas pueden seguir circulando, pero ya sabemos que si se pasa, va a llegar al pulmón, vuelve al corazón, sigue circulando y sigue volviendo a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y va a llegar en el momento en que la larva, o a la primera, o a la segunda, o a la tercera, o a no sé cuántas vueltas que va dando, pues va a terminar quedándose ahí en el ventrículo derecho. Entonces, si tenemos otra gráfica, pues el perro está lleno de microfilaria en el tejido subcutáneo, el mosquito ingiere, ¿ya? Y esa microfilaria, la microfilaria madura dentro del mosquito entre 10 a 14 días. Una vez que madura, se viene aquí, dijimos, a la glándula salival. Cuando este mosquito le va a picar a un perro, en este caso, pica a un eupedor, transmite la enfermedad, le va a transmitir las microfilarias. Esas microfilarias van a buscar un vaso sanguíneo y van a llegar al corazón. Aquí en el corazón van a tardar aproximadamente unos 6 a 7 meses en volverse adultos. O sea, el periodo de prepatencia, acuérdense, 6 a 7 meses. Ya estamos hablando por lo menos de 6 meses, que va desde que llega la larva 3, aquí cuando le pica, hasta que se va a volver una dirofilaria adulta y sexualmente madura. 6 meses. ¿Qué tiene que ver que sea 6 meses? ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno porque nos permite hacer un tratamiento preventivo bastante práctico para evitar que el parásito llegue a ser adulto. Porque matar una larva no es lo mismo que matar un parásito adulto. Matar una larva es muy pequeña, hasta de 1, 2, 3, 4 milímetros, ya cuando es larva 4, va mudando a larva 5. Esa va a morir y se va a encapsular, va a ir a los pulmones, por ahí se va a organizar. Pero si estamos hablando de matar el parásito adulto, ¿cuál es el riesgo? Que estos parásitos adultos salgan por la arteria pulmonar y se vayan a los pulmones. ¿Y las arterias cómo van? El calibre va de mayor a menor, cada vez van más delgaditas, más delgaditas. Entonces estos parásitos se van introduciendo por la arteria pulmonar y van a llegar a un momento donde se le va a acabar y ahí van a obstruir. Y pueden producir inclusive la muerte del animal, no cuando está parasitado, sino cuando se le ha matado a los parásitos, porque ellos se van a desprender de ahí del ventrículo derecho o la arteria pulmonar y se van a ir al pulmón y pueden producir un colapso pulmonar que puede producir una muerte. Ese es el ciclo evolutivo de esto. ¿Cuántos años vive? Se habla que los parásitos adultos, los filaridios adultos, pueden estar en el corazón, los pulmones a veces, entre 5 a 7 años. O sea, es un parásito de larga vida. La mayoría de los nematodes, pues se dice que viven entre 8 a 12 meses, ¿no? Las tenias, sí, hemos hablado de que Solium saginata, hay datos hasta 25 años. Pero en estos casos, este parásito dentro de los nematodes, que normalmente no pasan de un año, sí ellos pueden vivir hasta aproximadamente 5 a 7 años. Entonces, esas son dos cosas que tenemos bien claras. 20 días para volverse infectiva en el mosquito, 6 meses para desarrollar adulto en el corazón del perro, y 5 a 7 años lo que puede vivir una dirofilaria en el corazón de un hospedero definitivo. Acá tenemos una foto donde este mosquito pues está, dice, cuando un mosquito con larvas del gusano pica, pues las larvas se depositan en la piel. Aquí este mosquito está picando,
pero paralelamente le está introduciendo las microfilarias. ¿Estas microfilarias qué van a hacer? Van a venir a buscar un vaso sanguíneo, una vena, ¿no? Se van a meter. ¿Y dónde tienen que llegar? Obligatoriamente tienen que llegar aquí, a la aurícula derecha. Pasan al ventrículo derecho y de ahí se van al resto del cuerpo. Entonces, se quedan a desarrollar hasta adulto ahí. Eso es lo que hace esta dirofilaria in mitis en los perros. Entonces creo que es un ciclo muy sencillo. Lo importante es que hay un actor principal, que es el mosquito, que primero desarrolla aquí la larva y luego se viene aquí a la cabeza, donde tiene las glándulas salivales. Ellos cuando van introduciendo la probóscide van metiendo saliva, ¿no? Con el anticoagulante y la anestesia, ¿no? Doble efecto. Esta es el Aedes aegypti, esta es la hembra. Se caracteriza porque tiene manchas blancas en cada segmento abdominal y en algunas partes de las articulaciones de las patas, pero básicamente lo caracteriza a la hembra estas manchitas blancas en los segmentos abdominales. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas son los daños que pueden producir en las arterias, en el corazón, y dependerá pues del número de parásito que tenga, de la edad del perro, de su estado general de salud. Normalmente se habla de que esta enfermedad afecta mucho más a perros viejos, porque una explicación que dan también por ahí es de que, ¿por qué en los perros viejos? Porque los perros viejos paran echados más tiempo. El perro joven es más ágil, se mueve más, más inquieto. En cambio, el perro viejo se para echado y ahí pues que van los mosquitos y le van a picar y le van a inocular o le van a sacar las microfilarias, ¿no? Los parásitos, bueno, en su intento de desplazarse dañan las paredes de las arterias y las obstruyen. Inclusive pueden irse más allá de la arteria pulmonar, hasta dentro del pulmón se pueden ir a meter. Y el corazón pues va a sufrir una serie de alteraciones que la principal alteración fundamental viene a ser el fallo cardíaco, que obviamente eh, es bastante difícil poder determinar que ese fallo cardíaco es por dirofilaria. Hay tantas causas de patologías cardíacas que a veces no, y sin los medios adecuados para hacer un diagnóstico, pues es muy difícil saberlo. Los síntomas más comunes, la intolerancia al ejercicio, acompañado de tos poco profunda. ¿Por qué la intolerancia al ejercicio? Porque si tienen obstruido el corazón, el flujo de sangre a los pulmones va a ser menor, va a haber menor oxigenación. Entonces ese animal no puede ser sometido a esfuerzo físico porque le va a faltar el aire y va a tener un problema de disnea, ¿no? O sea, dificultad respiratoria. Y eso también puede generar tos, ¿no? Por la presencia de algunos parásitos ya a nivel pulmonar. Dificultad para respirar, obviamente, porque tiene problema cardíaco, apatía. Bueno, en algunos casos, expulsión de sangre por la boca, hemorragias nasales, que se pueden confundir con erlichia en perros, ¿no? Ahorita está tan de moda la erlichia que si vemos un perro que está eliminando eh, con hemorragia en la fosa nasal, que se llama epistaxis, ¿no? Entonces, ya lo primero que pensamos es en erlichia, ¿no? Cuando en algún caso muy raro, porque no es muy frecuente esto, puede ser por dirofilaria. Aumenta el ritmo cardíaco, obviamente. ¿Por qué aumenta el ritmo cardíaco? Para compensar el poco flujo de sangre que existe. Entonces tiene que bombear más ese corazón y los pulmones tienen que respirar más rápido, pero al mismo tiempo tienen dificultad de respirar. Entonces el animal va a entrar en un estado, generalmente pueden tener algo de fatiga. Caso muy raro puede haber ceguera, ¿ya? Y esa ceguera o la intolerancia a la luz es por una reacción más que todo que por la presencia del parásito. Algunos nódulos cutáneos, trastorno en glándulas salivales, pero eso no es por la presencia del parásito, es una reacción del organismo que no se sabe bien cuál es la causa, ¿no? Pueden haber filariasis asintomática, lo cual significa que el perro vive normal, tiene su cuanta filaria, ¿ya? El fallo cardíaco, dice, lo cual no significa que la enfermedad sea menos grave, ya que el fallo cardíaco, si no se pone remedio, se presentará. Y a veces difíciles, ¿no? Recién tenemos por ahí algún colega que ha hecho alguna especialidad en cardiología
de animales menores. Nosotros los veterinarios es muy difícil poder encontrar a veces esas anomalías cardíacas, se necesitan equipamientos más especiales, ¿no? Hacer electrocardiogramas y todas esas cosas que a veces no están a disposición de un clínico para poder hacer todos esos diagnósticos que ya son mucho más de uso humano, ¿no? Y son caros y a veces la gente no tiene los recursos, entonces no se puede. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Examen de sangre, ¿ya? Y hay varias formas de hacer examen de sangre. La primera es el DIFIL test, que es un test muy antiguo, donde se saca sangre, no necesariamente sangre capilar, sangre periférica, se puede sacar de la vena cefálica. Y se mezcla con una solución que produce lisis. O sea, yo mezclo la sangre con una solución especial que viene en un kit de diagnóstico que se llama DIFIL test. Y esa sangre al mezclarse con ese líquido que va a producir lisis, ¿qué va a hacer? Los glóbulos rojos se van a alisar, o sea, destruye todo y va a quedar solamente las larvas. ¿Y qué se hace? Hay un aparatito, ya, que más o menos de este tamaño, un aparatito así, que tiene un piquito de entrada y tiene un piquito de salida. Es como un trompito así, como una pirindola para los que conocen la pirindola. Pero ¿qué pasa? Esto aquí se enrosca, ya, sale una rosquita, y aquí al medio lleva un filtro muy delgadito de 3 micras, de 3 micrones. ¿Y qué va a pasar? Pues donde se preparó el producto, porque se saca sangre de una jeringa, se aplica el producto, se bate la jeringa para que mezcle, se deja el tiempo que indique el prospecto del método, y ya una vez que se ha producido la lisis de los glóbulos rojos, con la misma jeringa, aquí tiene un adaptadorcito para la jeringa, se pasa la sangre por este aparatito. Como ya está alisada, la sangre va a pasar y si hay microfilaria en ese filtro, que es al tamaño de una moneda de un boliviano más o menos, ¿ya? El filtrito es un redondito, un papelito, un papel filtro especial. Y se supone que todo el líquido, como no hay glóbulos rojos, se va a pasar. ¿Y quién va a quedar presa ahí en ese filtro? Va a quedar las microfilarias. Entonces se desenrosca y esa pequeña película muy delgadita, se la pone a un portaobjetos, se mira al microscopio y obviamente ¿qué se va a encontrar ahí? Las microfilarias. La gota gruesa es un método más sencillo de sacar sangre periférica, sí. ¿Y a qué hora tomarla? Lo ideal es tomar la sangre a esta hora, ¿no? Entre las 6 y las 8 de la noche, ¿no? Cuando hay la mayor migración, recordemos que había una migración a los vasos periféricos, por eso se recomienda sangre periférica, que después sacan la oreja en los perros, y unas 2, 3 gotas, apretando un poquito, hacer caer un portaobjeto. Pues se llama gota gruesa, no es gota gorda, es gota gruesa, ni gota fría tampoco. ¿Ya? Entonces esa en el portaobjetos se extiende, se pone un cubierto y se mira al microscopio. ¿Qué se va a ver al microscopio? Pues se va a ver esto, lo que mostrábamos hace rato. Se lo va a ver así. Vamos a ver esto. Una víbora que se mueve ahí, que es la larva, con el aumento de 10x hasta con el de 5x, por eso no se necesita un super microscopio, con cualquier microscopio sencillo, ¿no? Aunque sea con luz a espejo. Y bueno, y ahí se la va a ver, y esa es la microfilaria. Eso se hace con el DIFIL test, perdón, con la gota gruesa, ¿no? Igual con el DIFIL test, igual se va a ver la larva, pero en la gota gruesa lo vamos a ver en medio de la sangre. El método NOT es medio parecido al DIFIL test, es una solución que viene con formaldehído al 2%, que se mezcla también con un poco de sangre, igual produce lisis, y después ponemos un tubo de ensayo, en vez de tener la jeringa y pasarlo por el filtrito ese como el DIFIL test, no, en la jeringa se pone la sangre, se vacía un tubo, se echa la solución, se mezcla, va a producir lisis también de los glóbulos rojos, generalmente afecta menos a los blancos, y después se centrifuga, se bota el sobrenadante y del sedimento con una pipeta se hace una lámina en un portaobjeto con su cubreobjeto. ¿Y qué vamos a buscar ahí? Vamos a buscar lo mismo, la dirofilaria. Solamente que aquí se la filtra en un papel y aquí se la saca del sedimento cuando se
Y una técnica que es muy barata, muy sencilla y bastante confiable es el microhematocrito. No sé si en fisiología 1 les han explicado lo que es el microhematocrito, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Han visto el hematocrito ustedes? Que aquí abajo viene, estos son los glóbulos rojos, ¿no? Después vienen los glóbulos blancos y después viene el plasma, ¿no? Ahí donde están los glóbulos blancos se llama la costra flogística. Bueno, esto es muy sencillo. Se toma la muestra de sangre con anticoagulante y se carga el tubito de microhematocrito, que es más delgadito que la mina de un bolígrafo, ¿no? Es bien delgadito. Y aquí abajo se pone su plastilina, ¿no es cierto? No sé si han hecho. Se centrifuga. ¿Y dónde se mira? En el microscopio se mira aquí. Aquí. En la unión entre, aquí debajo, digamos, asumimos que esto de acá es la costra flogística y esto de aquí que está vacío sería el plasma. Esto oscuro serían los glóbulos rojos. Acá, entre los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ahí se mira, se pone este microhematocrito al microscopio, se sube mucho el condensador que tenga buena luz y se mira con el de 10X. Hay que moverlo así un poquito y ahí a veces se ve que como unas viboritas que se mueven. ¿Quiénes son esas? Las microfilarias. Por un tema de peso específico, ellas justo se sitúan en ese nivel, o sea, su peso estaría entre el glóbulo rojo y el plasma. Y es por eso que ellas se localizan ahí. Ahora, hay un método mejorado que es este mismo microhematocrito, pero con, con fluoresceína, ¿ya? Entonces, para eso se necesita un microscopio especial que tenga un objetivo para ver con el método con fluoresceína. Y bueno, es lo mismo, ¿no? Se llena hasta la mitad de sangre, aquí tiene anticoagulante y en la otra mitad tiene fluoresceína. Primero se llena hasta acá, se mantiene horizontal, se mezcla bien, de ahí se lo inclina para que la sangre se venga a esta parte de acá y esta misma sangre se va a impregnar aquí con la fluoresceína. Podemos taparlo para que, bueno, y una vez que ya está ahí, pues lo tapamos con la plastilina y lo centrifugamos, ¿ya? Pero antes de centrifugar, perdón, me olvidaba, como este tubo es bastante grueso, casi como esta mina, al medio se le pone ¿por qué se llena solamente la mitad? Porque después va a entrar una varillita de vidrio. Encima le entra una varilla muy delgadinga. ¿Y para qué? Entonces, como está por la mitad, meter la varilla de vidrio, esto se va a llenar hasta arriba, ¿no? Es como tener un vaso con agua y meterle algo, obviamente el agua va a llenar. Se centrifuga y la ventaja de la varilla de vidrio es que hace que como es muy grueso el hematocrito, permite pasar la luz. Entonces, las microfilarias van a estar aquí igual, donde terminan los glóbulos rojos y comienza la costra flogística, pero como tiene la varilla al medio, entonces las microfilarias van a estar entre la varilla y la pared del vidrio. Entonces, lo mismo, metemos al microscopio, pero el microscopio de campo oscuro, ¿no es cierto? El que es para mirar, para hacer un microscopio de inmunofluorescencia, ¿no? Entonces, se mira en el microscopio de inmunofluorescencia y ¿qué se va a ver? Se va a ver unas viboritas, que son las larvas, ¿no? Pero ¿cuál es la característica? Que van a estar teñidas. En realidad, se ven como unas viboritas fluorescentes, fosforescentes, fluorescentes, como que alumbran. Por eso se hace con fluoresceína. Por eso es inmunofluorescencia. Entonces, hay mucho más fácil que verlas con el microhematócrito. Yo tuve la suerte de ver acá hace años, cuando teníamos bastante filaria, vino una doctora que creo que era inglesa, que trabajaba en el África y tenía esa técnica. Un microscopio chiquitito, pero era un sueño el microscopio porque funcionaba con una batería. ¿Y por qué funcionaba con batería? Porque era para hacer pruebas de campo. Peor en el África, que tienen problemas, no tienen luz en todos lados. Entonces, eso ellos lo utilizaban en humanos para diagnosticar el dracúnculo y el otro, y el loa loa, ¿no? Entonces, y ahí se ponía el microscopio y se veía fantástico. Aquí vimos en perros, encontramos en un ratito, porque en esa época había muchos perros con filariasis en Santa Cruz. Después vamos a explicar por qué desaparecieron. Entonces, ese es el diagnóstico, pero hay que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué sucede? Primero, hay convulsiones, entonces se puede confundir con unas intoxicaciones. Vimos que hay ataques tipo epileptiforme, entonces hay que diferenciarlo. Con otras patologías cardíacas,
también me olvidé poner aquí con Ehrlichia por la pérdida por la epistaxis, la salida de sangre por la nariz. Y hay que diferenciar sobre todo la microfilaria de dirofilaria con la de dipetalonema. A ver qué pasa. Esta microfilaria, no es que yo encuentre una microfilaria en un perro y digo, bueno, ¿tiene dirofilaria? No, no siempre es dirofilaria. El perro tiene otro parásito que se llama dipetalonema recóndito, que no es patógeno. Entonces nos podemos equivocar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hacer la prueba, cualquiera de los métodos, gota gruesa, NOTS, difiltest, microhematocrito, pero hay que tratar de mirarle la cola a la larva. Si es microfilaria, va a terminar con su colita en punta. Si es dipetalonema, termina con su cola enroscada. Entonces, si yo encuentro una microfilaria de dipetalonema, pues no me preocupo, porque ese perro tiene un parásito que está en el tejido conectivo, en los músculos, un parásito muy chiquitito que no es patógeno, está por ahí metido, se enquista, se muere y ahí vive, que no es patógeno. Entonces, porque imagínense, si uno diagnostica, encuentra la microfilaria y no mira bien y dice es de dirofilaria, pues va a asumir que el perro va a estar con el corazón lleno de dirofilaria, etcétera, etcétera, y por ahí el perro no tiene nada. Por ahí lo que el perro tiene es dipetalonema. Por eso es que hay que hacer el diagnóstico diferencial entre dirofilaria y dipetalonema recóndito. ¿Ok? El tratamiento. Extirpación quirúrgica. Una cirugía a corazón abierto básicamente se hace en humanos. No sé si se hará en perros y en humanos con plata, ¿no? Porque hacer una cirugía eso cuesta una barbaridad de dinero. Entonces la gente pobre pues no puede acceder a eso, ¿no? Salvo que tenga algún programa social. En perros, bueno, imagínense también, si a veces no tenemos ni para operarnos nosotros, peor para operar al perro, pero la gente que puede hacerla y que pueda pagarlo, obviamente hay veterinarios que son grandes cirujanos, ¿no? Cirujanos cardiovasculares que pueden hacerle un corte al corazón y van a sacar las dirofilarias y listo. Una cirugía de corazón. Y el otro que es el tratamiento adulticida, es como matar los parásitos adultos. Y hay una droga que se llama tiacetarsamida sódica, que se la conoce como el caparsolate sódico o caparsolato de sodio. Dosis 2.2 miligramos por kilo cada 12 horas durante 2 días seguidos, bien lo venosa. Entonces son 2 días, son 4 inyecciones, es una droga muy fuerte, ¿ya? El perro, dice, si el perro vomita después de administrar la tiaceramida, entonces, pero si sigue con buen apetito y no hay rocino, se continúa. Pero si presencia ictericia, vómito continuo y todo, no come, se suspende el tratamiento. Y hay que esperar unas 2 a 4 semanas y volver a intentar. ¿Cuál es el riesgo cuando hacemos un tratamiento con un antiparasitario, un antihelmíntico que le va a matar los parásitos adultos? Pues el riesgo ya ustedes se lo imaginan. Es que los parásitos muertos, que son tan grandes, van a ir, se van a introducir a la arteria pulmonar y van a producir una obstrucción, a producir un colapso pulmonar y el animal se va a morir. Entonces, por curarlo, lo matamos. Por eso es que mucha gente o muchos colegas a veces deciden no hacerlo el tratamiento. Si el perro está viviendo, obviamente tenés que cambiar su estilo de vida, no hacerlo correr, que esté más en reposo, que no haga esfuerzo físico, que no se engorde mucho y todas esas cosas. Y sobrelleve la enfermedad. Y seguramente esa dirofilaria, pues desgraciadamente vive muchos años, ¿no? 5 a 7 años va a costar que se muera. Pero bueno, así es la cosa, ¿ya? Entonces también hay otra droga que es el inmiticide, viene inmiticide, ¿qué quiere decir? Matador de inmiti, ¿no? El que mata a la dirofilaria inmiti. Y también intramuscular, 2.2 miligramos, 2 inyecciones con intervalo de 24 horas. Se le sube la dosis si hay una moderada y se le sigue mucho más y con una repetición cuando es alta. El problema es cómo se puede saber si la infiltración es leve, moderada y grave. Yo voy a hacer mi toma de muestra de sangre, ¿no? 6, 7 de la tarde, encuentro, dirofilaria, digo, el perro tiene filariasis. ¿Y cuántas tiene? Ah, no sé. Yo encontré una filaria, 2, 3, una microfilaria, pero no sabemos si adentro hay 5, 10, 20 o 50 parásitos. Ese es el gran problema.
y es muy difícil de ver. Por ahí hay algunas informaciones que haciendo alguna radiografía, tomografía, algo se puede ver, más que ver el parásito en el corazón, porque con una radiografía no lo vamos a ver. Más que todo se habla de ver las anomalías cardíacas, puede haber un agrandamiento, también, bueno, el electrocardiograma que va a mostrar lesiones, pero muy, muy, muy vago, ¿no? Y bueno, ante el tratamiento hay hacer unos tratamientos preventivos, como que haya mucho reposo, utilizar aspirina, 2 a 5 miligramos cada 24 horas, por lo menos una semana antes, y hasta 3 a 4 semanas después del tratamiento. Eso para evitar la formación de trombos, ustedes saben, ¿no? Pero también a veces mucha aspirina, ¿m? Mucha aspirina también puede producir problemas de coagulación, ¿no? La aspirina es el ácido acetilsalicílico. Eh, entonces, tiene su riesgo, ¿no? Ahora con esto del COVID, hay gente que se puso a tomar aspirina. Conozco un amigo que de tanto cuidarse comenzó a meterle la aspirina y no se dio cuenta que la aspirina es de 500 miligramos y la que recomendaba a los médicos, el doctor Bacadía, han visto, son 100 miligramos, no son 500. Y tuvo un problema y era hipertenso y un día tuvo un problema de hemorragia y no se la paraban nunca. Claro, cuando ya declaró fue que él estaba tomando de miedo al COVID y le había estado echando todos los días una aspirina grande. Es la aspirineta, la chiquitita, la que se debe tomar. Entonces, hay problemas de coagulación también cuando hay mucha presencia de, de esta, eh, ¿ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. Bueno, también usar heparina, todo para evitar el tema de los coágulos, etcétera, etcétera. Es un tratamiento muy complicado, como le digo, hasta cuesta encontrar el medicamento. No sé si acá en Santa Cruz habrá para vender ni caparsolato o ni melanzamina, ¿no? Porque muy poca gente se anima a hacerlo. Bueno, también se puede dar diurético porque a veces la presencia de los parásitos produce una hiperemia pasiva y puede haber algún grado de edematización en el cuerpo, ¿no? Entonces, algún, algún producto que ayude como un diurético, como el caso de la furosemida, para poder ayudar a eliminar líquido, ¿ok? Entonces, son esas dos drogas más comunes que se utilizan. Bueno, y el otro tratamiento que es el que sí se debe hacer, ¿no? Es el tratamiento para las microfilarias. Y aquí volvemos a la droga estrella. ¿Cuál es la droga estrella? La ivermectina, que fue con la que controlaron en el África la ceguera del río o esa enfermedad, el dracúnculo, la onchocerca volvulus. Aquí hay una cosa que es rara y por ser rara se volvió fantástica. Resulta que si se medica, que en el humano se utiliza dosis, acuérdense, la tableta de 200 microgramos, que ahora con la pandemia todo el mundo hablaba de la ivermectina, ¿no? Recuerda que hicimos un artículo y bueno, se volvió hasta conflictivo, ¿no? Me dieron de todo por nada más. Pero al final nos dieron la razón, ¿no? Hay mucha gente que salió con eso, ¿no? Bueno, no fui yo solamente, el doctor Erland fue uno de los artífices con ese antecedente, bueno, que este era un parásito que apareció, que actuaba bajando la actividad viral, la replicación, bueno, fantástico. Y le están hallando unas nuevas mallas, hasta para el Zika están encontrando que actúa. ¿Qué es lo raro de la ivermectina en el caso de Dirofilaria, de Oncocerca y de las demás? ¿Ya? Cetaria, Oncocerca, Dipetalonema, todos los filaridios que están en animales y en humanos. Resulta que la ivermectina solo mata larva, no mata el adulto. Es lo raro. Si yo a un perro le administro ivermectina, obviamente ya le he dicho, ¿no? La inyectable no es para perros, ¿no? Viene para bovinos, salvo que venga alguna para perro. Ahí ya está. ¿Qué sucede? Si yo le administro una ivermectina como le administran irresponsablemente muchos colegas, que ni siquiera lo hacen al peso, lo hacen al ojo, ¿no? 1 ml, 1,5, 2, ¿no? Perro chico, perro mediano y perro grande.
No se dan cuenta que la dosis es 1 ml para 50 kilos y en cerdo es 1 para 33. Entonces, si el perro tiene otros nematodes como toxócaras, si los toma y los que hemos visto por ahí, los va a matar. Pero lo raro es que la ivermectina no le mata al parásito adulto que está en el corazón. Y eso es lo bueno. Porque imagínense, si le matara al parásito adulto, se van a morir, van a ir, se van a ir al pulmón y va a haber un colapso y se murió. Hay el riesgo de que se muera o tenga algún tipo de reacciones muy graves, ¿no? Mucho depende de la cantidad de parásitos que tenga. Ya hemos visto que son grandes. Entonces el tratamiento normalmente se hace con 50 microgramos, no con 200. Ya hay una tesis que se hizo aquí, creo que utilizaron los 200 hace muchos años. El padre de la doctora Paola, que la deben conocer, trabaja en el hospital, es colega también, él hizo un trabajo de tesis muy interesante para controlar filaria, ¿no? Como antes había harto, entonces se agarraron los perros, se hicieron el DIFIL test, en ese tiempo lo teníamos, el DIFIL test, y los perros que tenían microfilaria se les administró ivermectina, no recuerdo de cuál conseguirían, si sería oral o cuál sería, y después se les fue haciendo seguimiento y esos perros dejaron de tener microfilaria, porque las microfilarias están circulando en sangre, acuérdense. Entonces, con 50 microgramos, pues se controla. La otra es otra de las lactonas macrocíclicas. Bueno, sabemos que la lactona ivermectina, doramectina, la milbemicina, 0,5 miligramos por kilo, que son 500 microgramos por kilo, ¿no? Al octavo día se hace una prueba para ver si detectamos microfilaria y si todavía hay, se da una segunda dosis. Como le digo, se aplica, como tienen larga acción, cuando es inyectable, pues duran 25 días, cuando es oral duran 12 a 14 días, porque se eliminan por vía biliar. Entonces, a los 8 o 10 días se hace una prueba y si no hay microfilaria, quiere decir que la mataste a todas. Entonces, no le vas a matar al parásito adulto, pero ¿qué vas a lograr? Que esa microfilaria ya no va a ir a infectar a otro perro, ya va a venir mosquito, le va a picar sangre, ya no se va a llevar microfilarias para que en su aparato digestivo la vuelva a microfilarias 3 y le transmita a otro perro. Entonces, de a poco, ya se ha ido haciendo. El tratamiento preventivo, que desde el comienzo de la época de los mosquitos, hasta que desaparecen, hay un Cardiotec Plus que se administra cada 30 días por vía oral de 6 microgramos, pero la que más se ha utilizado normalmente es la tableta a base de ivermectina 12 de 50 microgramos por kilo. Vía oral, algunos la hacen mensualmente. Si le van a poner una dosis más alta de 200 microgramos, que se puede, porque la ivermectina tiene 8 veces la dosis de tolerancia, también esta se puede hacer mensual o también se puede hacer cada 90 días. ¿Por qué? A ver, le voy a explicar. Cuando vimos el ciclo evolutivo, ya, cuando vimos el ciclo evolutivo, resulta que, si ustedes recuerdan, ya, estas llegaban aquí las microfilarias 3 y de aquí tardaban 6 a 7 meses hasta volverse adulta. A ver, para que no se olviden nunca. La microfilaria 3 va a mudar a microfilaria 4 alrededor del día 40, 45, 50. Pongámosle como promedio día 45. Ustedes saben que tiene su mareo. O sea, a los 45 días después de que le picó este mosquito, va a ser microfilaria 4. Y otros 45 días después va a ser microfilaria 5. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿No? Y a los 180 días va a ser adulta. ¿Qué es lo que yo quiero? Que nunca llegue a ser adulta. Entonces, este ciclo me permite hacer un tratamiento preventivo o con tableta de 50 microgramos cada 30 días o se puede inclusive utilizar la otra cada 90 días. ¿Y por qué cada 90 días? Porque no hay problema. Yo le voy a la tableta a los 90 días, le doy hoy. Ese perro va a tener un efecto de unos 10 días. ¿Y qué pasa? Se va a acabar el efecto de la ivermectina. ¿Y de ahí qué va a suceder? Pues los perros se van a infectar porque los mosquitos le van a seguir picando. Y va a venir el día 40, 45, la microfilaria que era 3 se volvió 4 y después se va a volver 5. ¿Cuándo se va a volver 5? En el día 90. Que después de que hemos dado, después de que se acabó el efecto residual, estamos hablando del día 80. Pero para no equivocarnos tanto, hacerlo trimestral.
Entonces, ¿qué va a pasar? El día 90 yo, tac, le doy su tableta a ese perro. ¿Qué va a pasar con esa tableta? Ivermectina circulando en sangre. Las larvas van a estar llegando a larva 5 antes que se vuelvan larvas 5 o si ya mudaron larvas 5, pero todavía siguen siendo larvas. Entonces la ivermectina las va a matar. Entonces yo le hago una dosis, o cada 30 días la dosis baja, o cada 90 días la otra puede ser, aunque creo que la dosis mensual la utilizan muchísimo en Estados Unidos. ¿Ya? Nunca voy a dejar, ¿qué ventaja tiene el uso de los 30 días? Nunca la voy a dejar que se vuelva ni siquiera larva 4. ¿A los cuántos días se volvía larva 4? A los 45 días. Entonces, nunca esta larva 3 se va a hacer larva 4. Y si no se va a hacer larva 4, nunca el perro va a tener parásitos adultos. Entonces, lo estoy protegiendo. No sé si me han entendido. Entonces, el tratamiento preventivo es, gracias a que tiene un periodo de prepatencia tan largo, nos permite hacer tratamientos, si quieren, a los 30 días o a los 90, antes que lleguen a ser parásitos adultos. ¿Y qué pasó aquí en Santa Cruz? ¿Por qué ya no hay ni hidrofilaria? Porque, bueno, comenzaron a utilizar ivermectina para la sarna, para los piojos, para la pulga, para la garrapata, para los nematodes, para todo, ¿no? Hasta para la melancolía le metían ivermectina. Y le metían la ivermectina de uso bovino que no estaba prescrita, bueno. Ahí la famosa ivermectina no prescrita, ¿no? Que ya le expliqué, creo, ¿no? La no prescrita es la que la pones, pero bajo tu responsabilidad, porque ahí no dice. Y si tenés un lío y tenés un juicio, te van a decir, a ver qué puso. Tal ivermectina, nombre comercial. A ver, traiga la bula, ¿qué dice aquí? Ah, dice bovino, ovino, cerdo, caprino. ¿Y dónde dice canino? No dice, ¿y por qué le puso? Porque le puse el más bueno, pues. Me paga el perro, o va preso, le quitan el título, no sé. Por suerte todavía aquí podrían apagar ese micrófono. Por suerte aquí todavía no están con esos temas de esos juicios, pero cualquier rato va a llegar, ¿no? Cada vez hay gente que tiene más estima por su perro y una chambonada por cualquier otra cosa puede ser. Entonces, jóvenes, ese es el tratamiento preventivo. ¿Y por qué pasó aquí? Le comenzaron a administrar tanta ivermectina a los perros que la fueron matando todas las microfilarias. Sin querer, ¿no? Porque era para sarna, era para piojo, era para pulga, para garrapata, para toxócara, para ancilostoma. Y cuando resultaba que los perros le ponían ivermectina, pero hasta mensualmente, digamos, ¿no? Y como una droga tan noble que es de baja toxicidad, entonces se utilizó muchísimo y sin querer queriendo prácticamente casi la han erradicado. Yo quise hacer una tesis hace unos 4 o 5 años, no pillamos nada. ¿No? Y antes, cuando yo recién entré a la universidad en el año 90, yo entré de laboratorista al hospital, fue cuando vino esa profesional de, creo que era americana o inglesa, la que trabajaba en el África cuando trajo. Pues ahí en la perrera, donde es la fotocopia, el centro interno ahorita, ahí atrás de la perrera, y era al ladito del hospital. Así que de ahí fuimos, muestreamos desde los perros, de los callejeros, ¿no? Que se le hacía eutanasia 72 horas después, cuando no venían a reclamarlo, pues de ahí sacamos y en un ratingo encontramos perros positivos. De 10 encontramos como 2 en un rato. O sea que estábamos, bueno, así fácil, 10 a 20%, ¿ya? Obviamente eran perros callejeros, tienen más posibilidad de estar infectados. Pero ahora no hay. Es muy raro, ni en las necropsias, porque cuando estábamos haciendo nuestras necropsias en patología general, ¿no? A veces cuando tocaba ya en la disección, abrir el corazón, cuando acordábamos estaba con el corazón lleningo de dirofilarias, ¿no? Entonces, eso, las otras filarias que hay, eh, los otros filaridios que hay tanto en humanos, hay una filaria que sí se las voy a mencionar, no le hice la presentación, pero la Setaria cervi, que está en bovino, perdón, la Setaria cervi está en la cavidad peritoneal de los bovinos. Es blanca, así como el hilito de este. Ahí la Setaria equina también está en los caballos, pero casi nunca, pues nada, aquí no tenemos costumbre de faenear caballo, aunque sí hay matadero. Entonces, cuando uno está haciendo la evisceración, ¿no? Hace el corte, saca las vísceras y hace la inspección veterinaria, a veces se encuentran unos parásitos blanquitos, así como unos hilos. No son patógenos ni en bovinos ni en equinos. Así que si alguna vez les toca o encuentran parásito delgadito, largo, como hilo, blanco, solamente agarran y lo botan. No es causa de decomiso, no es,
y además al animal no le hace nada, porque ellos viven por ahí pagando por la cavidad peritoneal, no se enquistan, nada, comen por ahí algunos fluidos, no son así patógenos. Después hay uno que la Oncocerca cervicalis, que está en el ligamento de la nuca de los caballos, tampoco no es patógeno. Cuesta hasta verlo, pues imagínense dentro del ligamento, ¿se acuerdan? El ligamento de la nuca tenía una porción laminar y una porción funicular, ¿no es? ¿Ya? Entonces, ahí, en la porción funicular, en la larga que va arriba, pues por ahí están metidos y entre el ligamento ni se la ve casi. Tampoco no es patógeno. Esas serían todas las filarias y el dipetalonema que está en perro que nos sirve para identificar y diferenciar las larvas, ¿no? Y después el loa loa en humanos, búsquenlo en internet, es un parásito realmente impresionante. Sale por aquí, por la piel, tiene un orificio, hace un orificio y por ahí sale la hembra ovopositar. Generalmente la gente lo tiene en las pantorrillas, ¿no? Cerca de los tobillos. El parásito es largo, es subcutáneo. Hace 2 años atrás me trajeron del Beni unas muestras, unos videos, los padres no los vi nunca, de una persona que tenía loa loa. Realmente impresionante. La hembra, cuando la persona se mete, el hospedero intermediario es un artrópodo del río, no es un mosquito. Entonces, como tiene el hueco, tras que uno se mete al agua, por ese orificio que hay, tras que la hembra siente agua, comienza a eliminar los huevos. Las larvas, perdón, son vivíparas, y comienzan a salir. Y ahí le echaban agua y comenzaban a salir las larvas, porque a veces la hembra deposita las larvas, pero no salen. Sienten agua y ellas comienzan a salir. Y de ahí van buscando su hospedero intermediario, las ingiere, L3, y bueno, y uno después se infecta al tomar agua, infectada, bueno, esto es un ciclo especial. O sea, ya en Brasil hay, en el África hay muchísimo, loa, loa, búsquenlo. Y el otro que es el Dracunculus, que en el África lo han erradicado, cada año se tratan como 58 millones de personas en todo el mundo con ivermectina, por eso que fue tan debatido este tema, porque se medica una vez al año. ¿Y por qué una vez al año? Porque el ciclo del dracúnculo es más largo. Entonces hacen campañas masivas, como una vacunación. Todo el mundo a tomar su ivermectina. Y eso fue financiado por una institución, inclusive después entró Bill Gates también a apoyar esto. Y bueno, y una obra social fantástica. El doctor Omura, que fue el que la descubrió, la ivermectina, que es derivado de un hongo, de un ivermectilis, que lo encontró en un campo de golf y lo hicieron con un doctor, él le mandaba las muestras a Estados Unidos y comenzaron a hacer los cultivos y sacaron ahí el producto del hongo y cuando se dieron cuenta comenzó a matar parásitos. Y se hizo, y es lo que es ahorita la ivermectina, ¿no? Y de ahí, bueno, el doctor Omura, como un acto social, la donó la patente, nunca cobró. Si hubiera cobrado, imagínense, por la ivermectina que se vende en el mundo, ese hombre fuera de lo más rico de toda la tierra, ¿no? Y él, un acto de solidaridad, la donó la patente, por eso es que todo el mundo puede producir ivermectina, y también le dieron un premio Nobel de Medicina, ¿no? Entonces, esa es la historia de esta ivermectina que está salvando muchas vidas en el África, la ceguera del río, parecido a la Hydrofilaria repen, esa viene y se localiza en el ojo y la gente pierde la vista. Bueno, si ustedes buscan en internet van a ver, y aparte hay edema en los miembros, se inflaman, las personas se deforman, es una enfermedad muy, 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 muy grave. ¿Ya? Por suerte nosotros no la tenemos en América, como le digo, en Brasil hay el caso de Loa Loa, que es el otro que sale, el dracúnculo, y bueno, que hay un caso que tengo ahí del Beni, que no hay dónde equivocarse, que es dracúnculo. Eso entonces sería, joven, en cuanto a estas filariasis, ¿no? Que el parásito principal para nosotros es la Dirofilaria ignitis. ¿Ok? No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. ¿Todo bien? Doctor, una pregunta. Ujú. Esta ivermectina que no está prescrita para los caninos, si se le suministra esto con frecuencia, ¿puede que desarrolle algún problema a largo plazo? A largo plazo no. Lo que pasa O, es que hay algunas razas,
creo que es el coli, ¿no? El lassi que le llaman, después hay creo que hay unas 2 o 3 razas que pueden a veces entrar en una situación de un coma por una reacción anafiláctica. Entra en un estado de coma y muy difícil que lo saque. Obviamente te va a costar un montón de plata poder tenerle una terapia intensiva y a veces no salen de coma. Y la otra recomendación es que para humanos, por eso decía, ¿no? El uso de ivermectina en humanos, decía de que no se deben utilizar en niños menores a 5 años que pesen menos de 15 kilos. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción de la ivermectina, que seguramente ustedes lo van a ver en farmacología, habla del tema de los iones de cloro y todas esas cosas, del ácido, el gamma aminobutírico, todo un mecanismo de la farmacodinamia, digamos, que tiene. Y que la ivermectina, las personas jóvenes, en este caso los niños, su barrera meningoencefálica la tienen muy sensible, como que si querés eh, lo que está cubriendo a todas las meninges, a todos los nervios, son mucho más frágiles y la droga puede pasar y afectar al sistema nervioso, porque esto afecta al sistema nervioso, el parásito. ¿Ya? Entonces, por eso es que los animales jóvenes, las personas jóvenes tienen ese problema de que la ivermectina puede pasar al sistema nervioso y ahí sí le produciría trastornos nerviosos. Y eso sucede en individuos o en animales jóvenes. Pero aparte, hay algunas razas que son hipersensibles, que ya sea por vía oral o sea inyectable, entonces van a tener una reacción y van a entrar en un estado de coma. No es tanto por la alta frecuencia de aplicación. La ivermectina, hay datos de dosis hasta 8 veces la dosis, perdón, 4 veces la dosis, ¿no? La dosis normal es 200 microgramos, han llegado hasta 800 microgramos. Hay gente que ha tomado ivermectina todos los días, hasta 10 días y no ha pasado nada. Hay gente que se ha querido suicidar con ivermectina y nada, botó los bichos y engordó más bien, ¿no? Entonces, es una droga muy noble. Lo que sí tenemos que hacer nosotros como veterinarios, y esa es la reflexión de que debemos cuidar esas drogas, administrar en la dosis correcta, y no es que para todo es ivermectina. Mucha gente cree que yo soy enemigo de las ivermectinas, soy el mayor defensor de las ivermectinas. ¿Y por qué las cuido? Porque son drogas tan fantásticas que hay que guardarlas para el momento preciso, ¿no? Es como que te vas a guardar la super bala para el último tiro, no o sea, yo le digo, es como matar a una hormiga con dinamita, ¿para qué? Si la puede matar de un papirote, ¿no? El papirote es un ticho, como decimos. Ah, como dicen los collas, dice un ticho, dicen, ¿no? Aquí en Santa Cruz se dice papirote, seguramente no sabían ustedes, ¿no? Tequi, ya está, ese es un papirote, ¿no? Cuando te dan en la frente, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué lo vas a matar? Con una droga tan fuerte para matar un, qué sé yo, un ancilostoma o en una sarna, si puedes bañarlo. O en los piojos, que vamos a ver en Parásito y todo. Por ejemplo, el piojo del perro, Trichodectes cani, es un piojo triturador que muerde. Las ivermectinas no le hacen acción a los que muerden, solamente a los que chupan. A la pulga sí, porque la pulga es hematófaga, chupa sangre. Hay 2 tipos de piojos, los cabezas redondas que son mordedores y los cabezas en punta que son succionadores. Y resulta que el piojo del perro y del gato son trituradores, no son succionadores. El de cerdo sí, el hematofino, ese es un succionador. Entonces, hasta eso tienen que saber, eso vamos a ver lo que se mete. ¿Ya? Entonces, eso, joven, entonces, no sé si tiene alguna otra consulta. Es muy riesgoso hacer el tratamiento, entonces, por eso es que lo que se debería incluir, ahorita aquí en Bolivia ya como que nos hemos relajado, casi no hay casos de hidrofilaria, pero en Estados Unidos, por ejemplo, yo veía donde un colega que cuando venden las vacunas, ¿no? Te regalan la tarjetita, ¿no? El perro, ahora cada veterinaria se hace con su loguito bien bonito, ¿no? Para y van poniendo ahí cuando con la vacuna, cuando le toca. Inclusive veía de unos que venían de vacunas de Estados Unidos que te regalaban el cartoncito, digamos, con la propaganda, qué sé yo, Salisbury, bueno, el laboratorio que quieran. Y ahí tenía un cuadrito que decía tratamiento filariasis, o sea, para que vas anotando la fecha de cuando le has dado su tableta. O sea, quiere decir que allá es de uso común la tableta preventiva de ivermectina para la filariasis. Le hablo de hace 20, 30 años ya se usaba, desde cuando se comenzó a usar en humanos. ¿Ok?